Vaya pedazo de peliculón que os traemos hoy. Pero peliculón. Muy buenas a todos, somos Rote y Síncope. Muy buenas. Y como hemos anunciado, hoy os traemos un pedazo de peliculón que me enorgullezco mucho en decir que cuando vi el tráiler con mis seguidores en Twitch, síguenos en Twitch, yo tenía muy buenas expectativas con ella. La verdad que ha tardado bastante en salir, aunque se estrenó el 23 de agosto de 2023, pero hasta ahora no ha estado disponible para ver. Como siempre, pues estas películas hacen su recorrido por festivales, sobre todo por Estados Unidos y alrededores, y posteriormente nos llegan aquí de alguna forma. ¿Que no sabéis de qué forma? Pues atentos al vídeo porque seguro que por aquí abajo os damos unas pistas. Se trata de Brightwood o Madera Brillante, película estadounidense de 84 minutos, de esas que tanto nos gustan, que hacen un Juan Palomo. El director se lo guisa, el director se lo come, ya que el amigo Dan Elkar ha sido el director, el guionista y el encargado de la fotografía, además de que los dos protagonistas de esta película harán de pareja tanto dentro como fuera en la vida real. Y es que es lo mismo que ocurrió con Leaf of Bell. Se nota que estos dos personajes, estos dos protagonistas son pareja, o por lo menos se conocían previamente antes de haber rodado esta película. La química que hay entre ellos no se consigue simplemente de la nada. Ya sabéis que estos años hemos estado hablando de muchísimos slasher, ya que ha sido un género que ha revivido muy fuerte, pero que normalmente traen películas muy genéricas. Y por eso hoy os traemos una película que, si bien no pertenece exclusivamente al género slasher, ya os digo que le da 1000 vueltas a la mayoría que hemos visto estos años. ¿Os gustó Los Cronocrímenes o Triangle? Pues atentos a esta peli. Pues sí, porque nos encontramos ante una película de terror ciencia ficción con bucles temporales, donde una pareja, al parecer en trámites de divorcio, o al menos que están bastante mal en su relación, deciden ir a hacer footing alrededor de su casa por unos bosques y un lago que tienen cercanos. Entre discusión y discusión se darán cuenta que no dejan de dar vueltas y aparecer siempre delante de un cartel de prohibido nadar. Cartel que tienen de referencia para encontrar el sendero de vuelta a su urbanización. Y que por supuesto se percatarán de que ese sendero ya no está. Básicamente se han quedado atrapados en ese camino alrededor del lago. Y esta es la premisa tan sencilla con la que parte Brightwood. Pero lo mejor de todo es que mientras están haciendo estos bucles, algunas cosas extrañas les irán ocurriendo y quizás se dan cuenta de que no están solos en ese bucle. Antes de que penséis que vamos a hablar de esta película con spoiler o que vamos a revelar algún dato importante, advertiros que no, que la mayor parte de este vídeo precisamente va a estar dedicada a la recomendación y hablar de ella sin spoiler. La experiencia de ver esta película no te la puede resumir nadie. Como ha comentado Síncope, nos encontramos ante una película que nos recordará muchísimo la sencillez de Los Cronocrímenes con ciertas cosas que vimos en Triangle. Una película que tiene $14.000 de presupuesto y ya os digo que han aprovechado cada centavo de ese dinero. La película es verdad que se siente un pelín casera, incluso hay momentos que verás la fotografía o cierta parte del montaje de la peli un poquito cutre, pero cutre en el sentido mejor de la palabra. Se respira ese aire como de serie B, pero muy bien disimulado por el resto de virtudes que tiene la peli. Una de ellas son los protagonistas, una pareja que me ha encantado sin necesidad de describirlos demasiado, ni insistir un poco en su pasado o en sus personalidades. Los hemos conocido prácticamente en 10 minutos con 2 discusiones. Son personajes cotidianos y que puedes identificar fácilmente en tu alrededor. Las conversaciones son también reconocibles y sus reacciones exactamente igual. Además tienen ese toquecillo como de humor, de comedia incómoda, de humor nervioso, no sé muy bien cómo definirlo, que les hace ser personajes muy identificables para el espectador. Y es que ese es el gran problema para que esta película tenga las notas que tiene. Si entráis a IMDb o a Film Affinity veréis que las notas son bastante bajas y que sobre todo es por las actuaciones. Estamos muy mal acostumbrados al cine más comercial, al cine mainstream, al cine hollywoodiense, que nos ha acostumbrado a que la gente se sepa sus diálogos perfectamente y siempre tengan la réplica con el chascarrillo ideal para contestar a la otra persona. Ya sabéis lo que digo muchas veces, ese momento mentes criminales donde todo el mundo sabe qué contestar sin dejar ni siquiera una pausa para reflexionar sobre lo que el otro ha dicho. El conocido efecto mentes criminales. Exactamente a eso me refiero, Roten. Aquí las conversaciones, las reacciones y la interacción de la pareja se siente poco guionizado, se siente espontáneo, natural. Y para mí, personalmente, este tipo de interpretaciones me gustan mucho porque me hacen implicarme muchísimo más con los personajes y la historia. Pero entiendo que haya gente que por lo que sea esto le parece poco profesional y le echa para atrás. Hacer un experimento vosotros mismos, buscar cualquier vídeo casero que tengáis con vuestra familia y amigos y decirme si las conversaciones se parecen más a las que veis en La Casa de Papel y Élite o a las que veis en este tipo de películas.
Pero ojo ahí, Brightwood ya os digo que es una película de 84 minutos, que si bien empezará directamente con toda la trama que os hemos contado, la cosa siempre irá increciendo, la cosa se pondrá muy tensa, la cosa cogerá momentos de terror, aunque consigan con esos diálogos sacarnos alguna carcajada. Y es que la incomodidad lleva a esos momentos incómodos donde no sabes cómo actuar ante una situación que no has vivido nunca. Una situación que además no comprendes, aunque vas sospechando todo el rato, porque es como que los protagonistas se percatan de que algo raro ocurre. Básicamente porque de repente escuchan algo, un ruido como parecido a un timbre que parece que les molesta a los oídos y también a la cabeza. Y por supuesto se dan cuenta que el sendero por donde han llegado a ese lago ya no está, los árboles no se han podido mover, tampoco han podido crecer de la nada y ellos están venga a dar vueltas sin encontrar una salida. Así que poco a poco la tensión y el nerviosismo se va apoderando de ellos y eso se nota. Por último, y antes de irnos a la zona con spoiler, también quiero hacer mención a la película Spiral Drive, que los que seguís el canal y veis todos nuestros vídeos sabréis que es una película de bucles que podéis encontrar en YouTube, película que también mezcla el fun footage, cosa que Brightwood no hará y tampoco le hubiera sentado bien. Por último, quiero comentar algo que me ocurre a mí y que seguro también a muchos de vosotros, y es que a veces este tipo de tramas de bucles temporales o viajes en el tiempo o mundos paralelos se escapa a mi entendimiento, y quiero darle un punto a favor a esta película, ya que no hay nada, ni ningún personaje, ni ninguna voz en off que te esté explicando paso a paso qué es lo que va ocurriendo, simplemente tú lo entiendes o lo deduces igual que los protagonistas y la trama no resulta tan compleja como para no entenderla. Sí que la captas, llegas a ese final entendiendo lo que ha ocurrido, pero es verdad que si vas paso a paso hay momentos de confusión propio de este tipo de películas. Por eso yo siempre abogo por ver este tipo de títulos un par de veces, porque seguro que así cada detalle y cada punto de inflexión de la película se comprende a la perfección. Y lo último que quería comentar, Roten, si me permites, es el tema de los efectos, porque la verdad es que muertes y efectos, sangre, vísceras, no las hay muchas, pero las que las hay están muy bien resueltas y muy bien apañadas para esos $13.000 de presupuesto que has comentado. Hay cosas que si no pueden hacer simplemente no ocurren, nos hacen un primer plano del rostro del protagonista y su expresión, y aquello que te pueden mostrar porque va a quedar bien, te lo enseñan sin ningún tipo de pudor. Además, estos pequeños toques un poquito gores hace que la película realmente se sienta dentro del género de terror y no solamente de ciencia ficción. Así que recuerda dejar tu like, compartir, dejarnos un comentario poniendo spoiler gigante si has visto la parte con spoiler o si has visto la película. Y ahora sí, vayamos a mencionar algunos detalles de Brightwood. Hey, quieto ahí, ¿sabías que la ropa que lleva Roten la mayoría es de Pampling? Donde encontrarás camisetas, sudaderas, tazas y todo tipo de merchandising friki de televisión, cine, música, videojuegos y todo lo que quieras encontrar. Solo debes utilizar el código ROTEN6 cuando hagas tu compra y te llevarás un regalito. No hemos comentado en la parte sin spoiler que esta película ocurre totalmente de día, básicamente porque el sol no se mueve en toda la película, algo que también además detectan los propios protagonistas y que nos lo cuentan. Pocas películas de terror se ven que ocurran a plena luz del día. A mí lo que más me ha gustado de esta película, que es algo diferente a lo que hacen tanto en los Cronocrímenes, como en Primer, como en Spiral Drive, como en Triangle, es que esta vez no seguimos a los mismos protagonistas toda la película. Si podéis ver, los dos protagonistas que hemos visto al principio, veremos cómo cada uno de los dos muere de forma distintas y seguiremos otro ciclo distinto de personajes que han vivido algo diferente. Esto es muy interesante porque a diferencia de esas películas que siempre tenemos que vivir el círculo completo o el triángulo, en esta no, en esta simplemente viviremos ciclos distintos de diferentes personajes. Es como que viviremos las experiencias que tienen los personajes debido a las decisiones que toman. Es algo que insisten bastante los protagonistas, buenas decisiones o malas decisiones. Así veremos distintas opciones dando lugar a que nuestros protagonistas iniciales hayan muerto en algún momento y por lo tanto estés cambiando continuamente de protagonistas. Si algo aprendimos de la película Coherence es que el azar es lo único que no puedes controlar. Aunque tú seas la misma persona en muchos multiversos, el hecho de que el azar siempre esté implicado hace que tus pequeñas acciones sean diferentes en cada uno de esos multiversos. Y esto es lo que ocurre aquí. Ellos lo justifican, como dice Síncope, con las malas y buenas acciones. Depende cómo han sido las réplicas que han tenido en esos momentos de discusión, toda la historia va a cambiar. Además de cómo les ha afectado el hecho de encontrarse de una u otra manera con sus otros yos en ese paseo. Y lo mejor de todo es que todo esto no se explica al espectador, no se insiste en ello, pero tú lo deduces exactamente igual que lo deducen ellos. Llegas a conocer tanto a tus personajes iniciales que distingues un poco las diferencias de personalidad con el resto de dobles que están en ese estanque. Por no hablar, por supuesto, de las pequeñas pistas que la película te va dejando, como por ejemplo la duplicación continua de los auriculares. Una pista tremenda y muy gorda de todas las veces que va ocurriendo exactamente
exactamente lo mismo, al igual que el detalle de la repetición del grito correr. Por último, sé que la mayor duda que tiene la gente cuando ha visto esta película es el final. ¿Qué ha pasado? ¿Qué significa? ¿Cómo hemos llegado ahí? ¿Qué ha ocurrido para que todo esto esté ocurriendo? Para mí, lo más importante es el hecho de que esas dos personas, esos dos caníbales que vemos al final de la película, son la mejor versión de cada uno de ellos. Lo podemos ver como ella se apoya en su marido de forma confortable porque por fin han encontrado algo que los unirá para siempre. Perdonad si me veis un poco el ojo rojo, estoy con la alergia estacional. Y quería hacer una puntualización, más que la mejor versión de ellos mismos, creo que es la versión más feliz de ellos mismos, algo que también van repitiendo en las conversaciones y discusiones de pareja que van teniendo a lo largo de la película. Aquí al menos sí que son una pareja que parece que sí que quieren morir juntos y pasar el resto de su vida, de su tiempo estúpido, juntos. Ironías de la vida que la versión más sanguinaria, más cruel y más egoísta de ellos dos sea la que al final se lleva mejor. Por último, para dar explicación de por qué ha ocurrido esto, Síncope ha mencionado lo de que podrían estar muertos. Ellos mismos mencionan que quizá les ha atropellado un coche en el paseo y han acabado en un limbo. Pero si recordáis, hay cierta escena de la película antes de que ella muera que ve un objeto extraño, un objeto que parece que viene del espacio exterior, y esto viene al hilo de una de las conversaciones que tiene ella de no tendremos tan mala suerte que un objeto alien ha caído a la Tierra y nos ha atrapado en este bucle. Parece ser que sí, que eso es lo que ha ocurrido, al menos es la conclusión con la que me he quedado yo, aparte de que cuadra mucho con esa especie de teoría que tenía yo al principio de ese sonido molesto para los oídos que les timbraba y les irritaba de alguna forma en la cabeza y que se va repitiendo unas 4 o 5 veces, creando probablemente 4 o 5 bucles temporales al mismo tiempo. De ahí que haya tantas sudaderas y tantas versiones evolucionadas de ellos mismos. Y por supuesto también tantas muertes distintas, y las que no habremos visto. Por supuesto, esto es solo una teoría. El director jamás ha dejado claro cuál es la versión real de toda esta historia, pero vosotros podéis dejarnos la vuestra en comentarios, repito, poniendo spoiler gigante para no fastidiar la película a nadie, o incluso estáis viendo esto antes de ver la película, pues tampoco la fastidiéis a los que no han querido ver esta parte. Dicho esto, muchísimas gracias, Síncope. Como siempre a ti, Roten. Muchas gracias a los miembros, a los patrons, a los nuevos subs, a los de siempre, a todos los que utilizáis el enlace de Pampling con el código ROTEN6 para conseguir camisetas guapísimas, a los que vivís atrapados en un bucle y solo podéis ver nuestros vídeos una y otra vez, y nos vemos en la siguiente. Venga, Gur.